Muy buenas salvajes, ¿qué tal? De nuevo por el canal. Hoy aprovecho la oportunidad de que unos conocidos me han dicho si sería capaz de cambiarle estos dos pies de la barandilla porque están en un estado que, como podéis observar, da pena verlos. Ya saben que yo tengo equipo de soldar y me lo han pedido como favor. Entonces, bueno, no soy un gran soldador, pero me he aventurado y, como podéis observar, los resultados son mucho mejor que lo que había. No ha sido fácil, pero bueno, ha sido muy sencillo y sobre todo ha sido muy económico. Por menos de 50 euros le hemos dado un lavado de cara y sobre todo hemos conseguido que la barandilla tenga seguridad, ya que antes era imposible apoyarse en ella. Los dos pies estaban ya en bastante mal estado, tanto lo que estaba anclado al hormigón como lo que unía a las tablas, sobre todo la parte alta que unía a las tablas. Pero bueno, yo empecé intentando desmontarlos enteros, pero era imposible. Ya los habían encintado y, como veis, salían a trozos. Estaban en un estado que daba pena. La verdad que, como veis, desmontarlo fue bastante sencillo. Poco a poco fui sacando los postes y luego saqué los tornillos que iban unidos a la madera. Es verdad que estos, al estar oxidados, me dieron un poco de trabajo, pero bueno, poco a poco. Le puse ya el pie provisional que va a hacer que no se caiga la barandilla mientras yo quito los pies, que básicamente es una tabla atada con unos sargentos que permite aguantar el peso de la barandilla mientras yo quito y repongo los pies. Luego me puse a intentar desatornillar el de arriba, que parecía que estaba en un poco de mejor estado, pero bueno, como veis, en la tercera tabla, la que estaría más abajo, estaba totalmente oxidado y roto. Así que nada, poco a poco fui quitándolos. Lo que mejor estaba era lo que estaba anclado al hormigón, que me dio un poco más de trabajo, pero bueno, fue cuestión de picarlo todo alrededor, hacer alguna grieta al hierro y también ir apalancándolo con la barra de uñas, que eso siempre es bastante útil a la hora de sacar este tipo de cosas del hormigón. Si os fijáis, lo que os decía es esto: hacéis una hendidura al hierro para que os entre la palanca de la pata de cabra. Una vez que tenéis esta hendidura, simplemente tenéis que poner algo que os haga un poco de altura, como en este caso la maceta, e ir apalancando poco a poco y el hierro os va a salir con mucha más facilidad. Luego ya solo sería limpiar y hacer un poco más de hueco para que se rellene del hormigón cuando vayamos a poner el poste. Estos, que estaban bastante anclados hacia la escalera y era bastante difícil de sacar, ya que las piedras temblaban bastante y tenía miedo de que pudiesen partir, lo fui desenterrando muy bien por los lados y al final salió solo. Como se puede ver, la madera sufrió algunos daños al sacar los tornillos, que estaban muy oxidados, pero bueno, luego lo repararemos con pasta. Así que una vez que ya estaba todo el material que no queríamos fuera, lo que tocaba era tomar medidas aproximadas para preparar los postes. Primero eran las alturas, para replantear bien que luego, cuando fuésemos a atornillar, todos los agujeros nos quedasen dentro del poste y centrados, y después también hay que calcular los que van a ir a la pared. En este caso es bastante sencillo porque es simplemente una L, pero en el primer poste es una especie de T, entonces es un poco más complicado. Así que bueno, me tocó tomar medidas, todas las medidas que necesité, y una vez que ya las tenía listas, simplemente era ponerse manos a la obra. Así que ya llegó el momento de coger las medidas y ir midiendo la barra, el largo, y ir cortando en los largos que nos interesen. Hay que tener en cuenta que el hierro que vamos a soldar es un hierro galvanizado y lleva un recubrimiento de zinc en caliente. Entonces es interesante que antes de soldarlo, en las zonas donde vayamos a soldar, le pasemos una lija y se lo eliminemos, porque eso nos va a permitir una mejor soldadura, con menos impurezas, y la verdad es que suele ser más fácil que te salga un mejor cordón. También recuerdo
aprovecho el momento y os digo que yo no soy soldador profesional. Yo simplemente os estoy aplicando un poco los conocimientos que tengo y que me han enseñado, y como os digo, esto es una labor que estoy haciendo para unos conocidos, que es casi más bien un favor. Así que espero que los conocimientos que yo tengo sirvan de algo, y si vosotros tenéis más conocimientos que yo, pues os diría que por favor me lo dejéis en comentarios y así podamos aprender todos, y seguro que el próximo día lo puedo hacer mucho mejor y más sencillo. Y ahora llegó la hora de soldar. Yo lo primero que hago es empañar bien las piezas y luego ponerles unos puntos en las esquinas. Con eso me aseguro de que la pieza esté en la zona que yo quiero, y luego, una vez ya está punteada, ya puedo echar el cordón con tranquilidad. Simplemente consiste en ir pegando punto tras punto muy juntito, intentando que haya una buena fusión entre las dos paredes. También se pueden hacer en circulitos y ir juntando los dos materiales hasta conseguir un buen cordón. A veces es verdad que pueden quedar esos pequeños poritos como veis en la imagen, pero bueno, una vez que lo limpiamos todo bien y vemos que han quedado, simplemente consiste en quitar bien la escoria y volver a rellenar con un poco de material. Un detalle que también quería compartir con vosotros es que cuando soldéis con electrodo, y como en este caso ya tengáis punteada la pieza, es interesante que el material siempre vayáis desde lo lejos arrastrando hacia vosotros, no al revés, desde vosotros hacia lo lejos, porque así conseguiréis un mejor resultado y también una mejor soldadura. Este fue un detalle que me apeteció incorporar, ya que los originales simplemente llevaban el corte y los habían tapado echando un poco de cemento. Pero yo creo que ya que hacíamos unos nuevos, merecía la pena hacer una pequeña tapita con su propio material y soldársela curiosa. Así que nada, la corté, la preparé a medida y, como veis, aplicando la técnica que os digo de ir arrastrando hacia vosotros haciendo pequeños circulitos, así la soldé. Como os decía antes, si no tenéis muchísima experiencia, es bastante normal que os quede algún pequeño poro como ese que os enseñé, pero bueno, tienen fácil solución, así que no os preocupéis. Una vez que ya consideramos que nuestras soldaduras están perfectas, lo que debemos hacer es, primero, lijarlas bien con el disco de limpieza, y luego yo, en este caso, les estoy pasando una lija de grano 60 y luego les voy a pasar una de 120 para intentar dejarlas lo más lisas posibles y que se note el mínimo la soldadura. Como os digo, yo no soy profesional y bueno, siempre va a haber algún pequeño detalle, pero intento que quede lo más curioso posible. Yo en este caso he aprovechado y he recubierto todo el hierro, sobre todo en las zonas donde he soldado y donde las he lijado, con zinc en frío. Este es un producto que viene en spray y la verdad es muy práctico. Me imagino que no tiene la misma durabilidad ni la misma potencia que cuando está galvanizado en caliente, como cuando viene el material, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que para poder soldarlo y trabajarlo debemos de cortarlo, y una vez que lo cortamos el material ya queda expuesto y debemos utilizar este tipo de spray para protegerlo de nuevo. Yo la verdad es que fui bastante generoso y eché por todos los lados, incluyendo las cabezas que van a entrar en el hormigón, que se metiera bastante bien el material por dentro del hierro para que estuviera lo más protegido posible. Y luego incluso le pegué una capa a todo por afuera, dejándoles sus tiempos para que fueran secando entre capa y capa. Cuando ya estaba seca la capa de zinc, lo que tocó fue darle la capa con el color original de la barandilla, que era un negro esmaltado. Así que nada, simplemente era lo mismo, ir dándole capas y capas, intentando que entrara por todos los sitios y que el hierro quedara lo más protegido posible. Es interesante tener en cuenta que cuando apliquemos este tipo de pintura hay que aplicarla a unos 25 o 30 centímetros de distancia, y hay que ir poco a poco sin calcar muy fuerte el spray, ya que si no echa mucha cantidad de pintura y lo que vamos a conseguir es que se haga un chorrón más que se quede una capa fina, y que es lo que nos interesa. Una vez ya tenemos esa capa, lo que debemos es dejarla secar por al menos unos 25-30 minutos y después le podemos volver a echar otra capa tapando imperfecciones, y la verdad es que el resultado es bastante bueno.
También debemos tener en cuenta que le podemos dar tantas capas como queramos. Como veis, ya se estaba haciendo de noche y no me dio tiempo a grabaros la instalación de los postes, pero básicamente es ponerlos en el sitio, ponerlos bien aplomados en la postura que nos interese para que coincidan con los agujeros y rellenarlos de hormigón. Al día siguiente yo lo que hice fue recubrir la madera bien con cinta para darle otra pequeña pasada con el spray a alguna zona que se vio afectada en la instalación, porque al final siempre le hay que dar algún golpe al poste, se toca con la madera o algún pequeño detalle o incluso detalles que no había visto el día antes y bueno, me apeteció pegarle un pequeño retoque ya que aún tenía spray. Como se puede ver, el resultado es bastante bueno. Decidme vosotros en comentarios qué os parece. Recordad que aquí estaba completamente podrido de óxido. Pero bueno, este es el detalle de las tapas que os decía, que a mí me gusta bastante. Mucho mejor que echarles cemento, obviamente. Y bueno, el resultado, como se va viendo, ya es mucho mejor de lo que había. Ahora, una vez que ya está esto listo, lo que nos va a tocar es ir empezando a replantear dónde van a ir los agujeros, o sea, la altura de las tablas para que nos cuadren los agujeros. Así que nada, aun sin quitar del todo la protección de la pintura por si hubiera algún pequeño rasguño a la hora de atornillar, nos disponemos a ir ataladrando. La intención era no tener que hacer agujeros nuevos, entonces bueno, lo replanteé todo de tal forma de poder aprovechar los agujeros viejos y simplemente tener que atornillar el hierro. Primero lo hacía con una barrena de 4 milímetros y luego ya pasaba con la barrena de 6 milímetros que me hacía falta para el tornillo que iba a llevar. Y bueno, este es el resultado. La verdad es que considero que está mucho mejor que antes. Al menos ahora ya es seguro poder subir por estas escaleras. La madera hubo que rematarla un poco con un poco de pasta especial para maderas, ya que como vimos antes se había escachado un poco. También para mayor firmeza yo decidí añadirle unas arandelas a la tuerca, ya que eso le da mayor sujeción y yo creo que le da mayor firmeza, aunque es verdad que no se ve tan bonito como sin ellas, pero bueno, yo creo que merece la pena. Y luego las tapitas esas han sido todo un acierto, así que dejadme en comentarios qué os ha parecido este arreglo.